Bueno, congruencia. Vamos a definir qué es la congruencia. Primero, ¿qué son figuras congruentes? Hablando de cualquier tipo de figuras. Sean segmentos, sean ángulos, sean triángulos, sean cuadriláteros o sean polígonos de cualquier cantidad de lados. Dos figuras de cualquiera de las que acabo de mencionar son congruentes si son exactamente iguales. Si todos sus lados se sobreponen uno sobre el otro y quedan exactamente uno sobre el otro. ¿Sí? Estas figuras así se llaman figuras congruentes. Una palabra que es sinónima o que significa casi lo mismo, porque vamos a decir que no son exactamente lo mismo, es que dos figuras son congruentes si son iguales. Sí, pero no utilizamos la palabra igualdad porque eso lo utilizamos más con los números. Aquí estamos hablando de figuras geométricas. Cuando las figuras geométricas son iguales, utilizamos la palabra congruentes. Si dos figuras son congruentes, si son iguales. Así de facilito. Dos figuras planas son congruentes cuando se sobreponen exactamente después de mover o dar vuelta una de las dos y la colocamos una sobre la otra. ¿Sí? Congruente se representa con este símbolo. ¿Sí? Vamos a aprendernos, vamos a memorizarnos este símbolo. Fíjense bien, es sencillo. Es el símbolo igual, pero con una virgulilla en la parte de arriba. ¿Sí? La colita que tiene la ñ en la parte de arriba, ¿verdad? Si lo colocamos sobre el igual, entonces ahora este símbolo significa congruente. ¿Sí? Significa que dos figuras son congruentes cuando utilizamos ese símbolo. Sí, es fácil de aprendérselo. Para encontrar figuras congruentes, y más específicamente, vamos a hablar de triángulos congruentes. Sí, en esta unidad vamos a hablar específicamente de triángulos. Si rotamos una figura, o sea, si la giramos, si la volteamos o si la deslizamos y la colocamos una sobre la otra y se sobreponen exactamente, entonces decimos que las dos figuras son congruentes. Creo que entendemos el concepto, ¿verdad? ¿Entendemos la idea, jóvenes? Díganme sí, por favor. ¿Entendemos la idea de qué significa que dos figuras son congruentes? Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí. Miren, son puras definiciones acá. Cuando dos figuras son congruentes, se dice que los vértices, los lados, los ángulos de una de las figuras corresponden respectivamente a los vértices, lados y ángulos de la otra figura. Palabras muy importantes que vamos a utilizar bastante aquí. Que corresponden respectivamente, vértices correspondientes, lados correspondientes y ángulos correspondientes. Así como cuando hablábamos de los ángulos correspondientes entre rectas paralelas, ¿recuerdan? Están en la misma posición exactamente. Los segmentos correspondientes de dos figuras congruentes tienen la misma medida, igual que sus ángulos correspondientes. O sea, que en dos triángulos vamos a tener lados correspondientes, o sea, que tienen la misma medida, ángulos correspondientes, o sea, que son exactamente iguales. Luego aquí nos aparecen algunos ejemplos. Vemos en la figura y vamos a utilizar alguna especie de nomenclatura de aquí en adelante. Observen todos por favor acá. Bien, aquí lo que acabo de encerrar debajo de la figura. Debajo de estos dos triángulos verdes. Sí, el triángulo 1 y el triángulo 4 que fueron sacados de un montón de triángulos que aparecen ahí un poquito más abajo. ¿Qué es lo que dice aquí? Fíjense bien. Este es el símbolo para escribir triángulo, ¿verdad? En vez de escribir la palabra triángulo, dibujamos un triangulito chiquito. Y yo lo leo triángulo. Entonces aquí dice el triángulo ABC. ¿De dónde salieron estas tres letras? Estas tres letras se colocan en los vértices del triángulo. ¿Sí? Cada vértice, recuerden que vértice es esta esquinita. Un vértice es una esquinita. Un vértice es el punto en donde se encuentran dos lados de una figura. ¿Sí? Para que me entiendan bien, una esquinita, ¿verdad? Esos son los vértices. Cada uno de esos vértices se le asigna una letra mayúscula y luego al triángulo lo llamamos el triángulo ABC. Las letras en orden alfabético. Y el segundo triángulo se llama el triángulo DEF o DFE. Muy bien. ¿Qué símbolo tenemos en medio de los dos triángulos aquí? ¿Cómo se llama este símbolo? ¿Recuerdan? Congruente. Muy bien. Entonces, ¿cómo se lee esto que tenemos aquí? Se lee así. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DFE.
Así de sencillo, eso es lo que dice ahí. Muy bien. Ahora, cuando escribamos dos letras mayúsculas juntas, como en lo que me aparece aquí en el foquito, que es una idea para recordar, es un lado. Dice AB y con esta rayita en la parte de arriba me está diciendo el segmento AB y se refiere al lado, a uno de los lados del triángulo. Significa segmento AB. Un lado es un tipo de segmento. Los segmentos se estudiaron en séptimo grado, ¿verdad? Un segmento es una porción de una recta que tiene un punto de inicio y un punto final. En este libro se utiliza la misma expresión AB con la rayita arriba, o cuando no le ponemos la rayita arriba también estamos hablando del mismo segmento. Sí, ambos casos me van a decir exactamente lo mismo. Muy bien. Fíjense ahora cuando hablamos de vértices correspondientes. Miramos el triángulo 1 y el triángulo 4. ¿Cuáles son los vértices correspondientes de un triángulo y de otro? Fíjense bien. El vértice C del primer triángulo es correspondiente con ¿cuál vértice? Del otro triángulo. Si sobreponemos un triángulo sobre el otro, el vértice C quedaría encima de ¿cuál vértice en el otro triángulo? ¿El D, E o F? D. La E. La E. Fíjense bien. Si sobreponemos el primer triángulo sobre el otro, el vértice C quedaría exactamente sobre el E. A ver, el vértice A, ¿sobre cuál vértice se sobrepondría? Sobre el D. Sobre el D, muy bien. ¿Y el vértice B se sobrepondría? En la F. En el La F. F. Muy bien. A eso se refiere con vértices correspondientes, ¿verdad? Si colocáramos un triángulo sobre el otro, ¿cuál vértice quedaría encima del vértice del otro triángulo? Muy bien. Ahora hablemos de segmentos correspondientes o lados correspondientes de los triángulos. Fíjense bien. Voy a tomar el lado BC. Vamos a ver. El lado BC lo acabo de pintar de color azul, ¿sí? Díganme cuál de los tres lados del otro triángulo lo pinto de color azul para saber qué es el lado correspondiente. La F y el E. F y E. Muy bien. Los que están pintados de color azul se llaman lados correspondientes. O sea que si yo colocara un triángulo sobre el otro, esos lados quedarían uno encima del otro. Muy bien. Ahora voy a pintar de color rojo el lado CA. Dígame cuál es el lado correspondiente del lado CA en el otro triángulo. D y E. D y E. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Lados correspondientes. Muy bien. Ahora, lógicamente, los que quedan, ¿verdad? Sin marcar, serían La D y la F. lados correspondientes también. Esto lo voy a pintar de amarillo. El lado BA es correspondiente con el lado DF o FD. Muy bien. ¿Sí? El color corresponde a los lados correspondientes. ¿De acuerdo? Y más adelante, o bueno, de aquí de un solo. Hablemos de los ángulos ahora. Ángulos correspondientes. Ángulo es una abertura entre dos lados. Este es un ángulo. Fíjense bien. Le voy a dibujar una marca, así. Y ustedes, si ya copiaron este trabajo en su cuaderno, ya se dieron cuenta que en algunos lados o ángulos aparece una marquita, así. Este se llama ángulo A. Ángulo A. Y se escribe así. Ángulo A. Muy bien. ¿Con cuál ángulo del otro triángulo es correspondiente el ángulo A? Con el D. Con el D. Muy bien. Ahora veamos. Voy a tomar el ángulo C. Y para diferenciarlo a este le voy a hacer dos marcas. O sea que este es el segundo ángulo. Díganme con cuál ángulo del otro triángulo sería correspondiente el C. Con el E, profe. Con el E. Muy bien. Entonces a este le voy a hacer también dos marcas. Estas dos marcas significa que el ángulo C y el ángulo E son iguales. O voy a utilizar mejor la palabra que estamos aprendiendo ahora es congruente, ¿verdad? ¿Y cuál es el ángulo correspondiente con el ángulo B? F. Muy bien. Y a este le voy a dibujar tres marcas así, miren. Y así, o sea, el que tiene uno con el que tiene uno, el que tiene dos con el que tiene dos y el que tiene tres con el que tiene tres. Muy bien. ¿Qué tenemos acá en estas dos figuras entonces? Que ahí ustedes ya copiaron eso, ya lo leyeron, pero yo lo estoy repitiendo, ¿verdad? Por si alguno de ustedes no lo ha trabajado todavía. Cuando dos figuras son congruentes, entonces tenemos vértices correspondientes,
lados correspondientes y ángulos correspondientes. Y al decir eso, que son correspondientes porque las figuras son congruentes, automáticamente los lados son congruentes y los ángulos también son congruentes. ¿Qué significa eso? Que los lados que son correspondientes son iguales y los ángulos que son correspondientes también son iguales. Solo que ya sabemos que los lados los medimos en centímetros, en metros o lo que sea, y los ángulos los medimos en grados, ¿verdad? Que es la unidad de medición de lo que acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Muy bien, avancemos entonces. Dicho todo esto, ya podemos responder el ejercicio 3.2. El ejercicio 3.2 me dice, dado que el triángulo ABC, ¿cómo dice aquí? ¿Es qué? Congruente. Es congruente con el triángulo FDE, son los dos triángulos que están arriba, completa las congruencias para las siguientes partes correspondientes. Perdón, son los triángulos de abajo, ¿verdad? Aquí están en la figura abajo, en el ejercicio 3.2. Vamos a ver. Dice aquí, el ángulo F, lo voy a marcar acá. El ángulo F es este, miren. Este es el ángulo F, le voy a hacer una marca, así. Entonces, imagínense ustedes que este triángulo, donde miran el punto rojo, este triángulo, lo colocamos encima del otro triángulo. De tal manera que se sobreponga exactamente. ¿Sí? Díganme el ángulo F, ¿sobre cuál ángulo quedaría? ¿Sobre el ángulo C, Con el el C. ángulo A o el B? Con el C. Con el A, profe. Usen su imaginación. Imagínense que ese triángulo lo pasamos encima del otro triángulo y quedan uno exactamente sobre el otro. Con el C. Con el A, profe. Con el A. Con el A, profe. Sería aquí. Aquí quedaría, miren. Sería con el ángulo A. ¿Sí? Sería con el ángulo A. Entonces, el ángulo F es congruente con el ángulo A. Eso es lo que voy a escribir aquí. Listo. Ahora el segundo, lo segundo que me preguntan aquí es el lado BC. Lo vamos a pintar el lado BC. El lado BC en el primer triángulo es este. Ahí lo estoy pintando de amarillo. El lado BC. Vamos a buscar. Si colocáramos el primer triángulo sobre el segundo triángulo, el lado BC o CB es lo mismo. Quedaría sobre cuál de los tres lados del segundo triángulo. De la E a la D. Excelente. Sería aquí. Listo. Entonces, la respuesta aquí es, vamos a ver, ED. A, B, C, D, E. DE o ED. No importa el orden, ¿verdad? No importa el orden con lo que las coloquemos, pero que sean las letras correctas. DE y con la rayita arriba estamos diciendo el segmento DE. Muy bien, dígame si alguien no entendió. ¿Por qué quedaron así? Porque esa es la respuesta de este ejercicio. No entiendo el DE. El DE. Es este, ¿verdad? Jefferson. Sí. Es este lado. Este. El que está de amarillo aquí en el segundo triángulo. Si usted moviera este triángulo, encima del otro, aquí, si colocara este triángulo encima del otro, el lado que está pintado de amarillo del segundo triángulo quedaría exactamente sobre cuál lado del primer triángulo. Ah, ya. ¿Ya? Sí. ¿Seguro? Seguro. Recuerden lo que se miró al inicio de esta página, el contenido, que las figuras son congruentes si una se sobrepone sobre la otra. Exactamente. Entonces tenemos lados correspondientes y ángulos correspondientes. En este caso, los dos lados que están pintados de amarillo se llaman lados correspondientes. Porque si yo colocara un triángulo sobre el otro, quedarían uno exactamente sobre el otro. ¿Verdad? Muy bien. Ahora hablemos de los criterios de congruencia de triángulos. Existen 3 criterios de congruencia. Me voy a ir directamente a la figura, acá. Porque solamente de analizar los 3 criterios mirando los lados y los ángulos.
Dos triángulos son congruentes si se satisface uno de los siguientes criterios y necesito que se los aprendan bien. Son 3 criterios. El primer criterio se llama criterio LLL. ¿Qué significa LLL? Profe, ¿Sí? una Stacy, pregunta donde dice, profe, dígame. a donde dice en su cuaderno construya los triángulos, cumple las siguientes condiciones, hay que hacerlos. ¿Eso está más adelante o ya lo pasé? Ese es ahí donde dice criterios de congruencia de Sí, triángulos. pero ¿está más adelante o ya lo pasé? Ahí arribita del cuadro. Aquí arribita, permítame, vamos a regresar arriba. Sí. Dice, en su cuaderno construya los triángulos que cumplen las siguientes condiciones. Sí, hay que hacerlo, correcto. Ah, No bueno. sé si quieren que yo lo haga Gracias. también acá para que vean cómo se hace. Sí, Sí, profe. hágalo ¿Sí? aquí Es porque... en serio, en serio. Sí. ¿Cómo es eso? Sí. No entiendo. Ok. Ok. Solo déjenme salir del cuadrito amarillo y vamos a hacer eso que me piden ahí. Está bueno, profe, Sí, está bueno. tranquilos, tranquilos. Bueno, el primer criterio, decía, se llama el criterio LLL. ¿Qué significa LLL? Si ya vieron los videos, me pueden responder rapidito. ¿Qué significa LLL? Criterios de congruencia. ¿Qué significa 3L? Estas 3L que están aquí, ¿qué significan? Miremos la figura. Aquí, número 1. Primer criterio. Tenemos el triángulo ABC y tenemos el triángulo, miren, ABC y las 3 letras tienen una comita arriba. Eso se lee así, escuchen. A', esta comita se lee prima, A', B', C'. Entonces tengo lo siguiente. El lado AC del primer triángulo es congruente con el lado A'C'. ¿Quién me dice eso? Esta marquita que está acá, miren, ya lo había mencionado arriba yo. Esta marca, que hay una marca y aquí hay una marca. Eso lo que me está diciendo es que son lados correspondientes. Son lados correspondientes y son congruentes. Eso me da la primera L. ¿Qué significa la primera L? Lado. Ahora voy con el lado AB. ¿Cuántas marquitas tiene el lado AB? Tiene 2 marquitas. Ajá. Y veo en el segundo triángulo el lado A'B', que tiene también 2 marcas. ¿Qué significa? Que el lado AB es correspondiente con el lado A'B', o sea que son iguales. Eso me da la segunda L, o sea, el segundo par de lados. Y tengo ahora, a ver rapidito, yo creo que ya me entendieron. Tenemos el lado CB con el lado C'B', que tienen 3 marcas. Esas 3 marcas significan que esos dos lados son correspondientes. Y si son correspondientes, significa que son congruentes. Y eso me da la tercera L. ¿Qué significa entonces criterio LLL? Significa lado, lado, lado. O sea que tengo un par de lados, 2 pares de lados, 3 pares de lados. ¿Sí? Que son correspondientes entre sí. Y automáticamente me dan 2 triángulos congruentes. ¿Qué significa LLL? Lado, lado, lado. O sea, 3 pares de lados correspondientes que son congruentes. ¿Sí? Aquí está, miren. Aquí lo dice. El lado AB es congruente con el lado A'B'. El lado BC es congruente con el lado B'C'. El lado CA es congruente con el lado CA, C', A'. Listo. Segundo criterio de triángulos. Aquí dice, es el criterio LAL. ¿Qué creen que significa LAL? Las L creo que ya saben qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa la A que está en medio? Lado, ángulo, Lado. Lado, ángulo, lado. Excelente. Rapidito voy a explicar rapidito. Miren, tengo este lado de acá con una marca. Sí, Y este lado de acá con una marca. Nada. Significa que estos dos lados, miren, apaguen los micrófonos, jóvenes, por favor. Miren, estos dos lados son correspondientes, son congruentes.
Y tengo este otro lado de abajo, miren, que tiene dos marcas. Significa que esos dos lados son correspondientes, son congruentes. O sea que si yo colocara uno de estos triángulos encima del otro, quedarían sobrepuestos exactamente. Y si se fijan bien ustedes, esos dos triángulos se miran que son exactamente iguales. En medio, miren, en medio de los dos lados hay un ángulo. En medio, o sea, entre los lados que ya dije que son congruentes, hay un ángulo que tiene una marquita. Y eso significa que ese ángulo es correspondiente con el otro ángulo. Y por eso está la A en medio de las L acá. Porque en las figuras el ángulo está en medio de los dos pares de lados correspondientes, que son congruentes. Entonces, ¿qué significa el criterio lado? Perdón, ya se los estoy diciendo. El criterio LAL, ¿qué significa? Lado, ángulo, lado. Muy bien. Significa que tengo dos lados correspondientes congruentes y un ángulo que está comprendido entre ellos. ¿Sí? Un ángulo comprendido entre ellos. Ahí lo dice arriba. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. Muy bien. Y vamos al tercer criterio. El criterio ALA. 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 ¿Qué significa ALA? A ver. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Ahora miren las figuras. En las figuras tengo un ángulo acá y un ángulo acá. Esos son ángulos correspondientes. Miren que tomo un ángulo de cada triángulo, ¿verdad? Esos son ángulos correspondientes y son congruentes. Y tengo otro ángulo que tiene dos marcas en el otro extremo. Esos dos ángulos también son congruentes. ¿Y qué hay entre los dos ángulos, jóvenes? ¿Qué hay entre los dos ángulos? ¿Un qué? Dos lados correspondientes. Un lado. Un lado. Un lado. En este No, caso, dos. digamos que es una pareja o un par de lados. Un par de lados que está comprendido entre los dos ángulos. ¿Sí? No sé si entendemos la idea. En cada triángulo veo que hay dos pares de ángulos que son correspondientes y son congruentes. Entre los dos ángulos tengo una pareja de lados que son correspondientes y son congruentes. Respectivamente, esta palabra es muy importante. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significa ALA entonces? Criterio ALA. ¿Qué significa? Bueno, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Listo. Ahora, ya les prometí hacer el ejercicio, ¿sí? Pero de todas formas, ya se me va a terminar el tiempo. Vamos a volver a ingresar. Al ingresar voy a resolver el ejercicio que ustedes me están pidiendo. Fíjense bien. Vamos a identificar en este ejercicio que está acá, cuál es el criterio de estos tres que me dice que el par de triángulos que están aquí son congruentes. El criterio LLL, el criterio LAL o el criterio ALA. Lado, 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 ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. Vamos primero al inciso A. Miren, en esto estoy, aquí. Hay dos triángulos ahí. Voy a marcar en color amarillo los lados o los ángulos, lo que sea. Fíjense bien, en el primer triángulo veo que hay un lado que mide 3. Ahora voy a ver si en el otro triángulo hay un lado que mida 3 también. Díganme sí o no. Sí. Aquí está, miren. LFE. ¿Sí? Una marca para ese lado, para ese par de lados. Ahí está, una marca. Voy a buscar, a ver, miren, hay otro par de lados. Brother. Miren, hay uno de 6, hay uno de 6. Sí, Y hay profe. otro de 6. Miren, en cada triángulo hay un lado de 6. ¿Cuántas marcas van para estos dos lados? 2 marcas. 2 marcas. Muy bien. 2 marcas. Ahora observo que en los dos triángulos, entre los lados que acabo de marcar, hay un ángulo de 60 grados. Una marca. Ajá. Entonces tengo 2 lados que respectivamente son congruentes con el otro triángulo y un ángulo comprendido entre ellos. ¿Cómo se llama ese criterio? ¿Cómo se llama el criterio que aplica aquí en el primer triángulo? ¿Cómo se llama? Lado, LAL. Excelente. El criterio LAL. Miren, un ángulo en medio de los dos lados. Perfecto. Ahora voy al inciso B. Acá. Con estos dos. Rapidito, observamos. Un lado de 4. Un lado de 4.
un lado de 5, un lado de 5. A ver, ya vayan dándome la respuesta. Un lado de 6 y un lado de 6. Miren, tienen 3 pares de lados correspondientes que respectivamente son congruentes. ¿Cuál es el criterio que se usa para el inciso B? LLL, el criterio LLL, lado, lado, lado. Por eliminación, creo que ya saben cómo va a quedar el último, pero lo vamos a verificar. Tenemos, miren, un ángulo de 50 aquí y un ángulo de 50 acá. A esto hay que hacerle una marca. Acuérdense, una marquita. Miren, allá en el anterior hay que hacerle las marquitas. El de 4 con el de 4. El de 5 lleva 2. El de 5 lleva 2. Así yo sé cuáles lados son los respectivamente correspondientes y congruentes. El de 6 lleva 3. ¿Sí? 1, 2, 3. Entonces ya tengo un ángulo de 50 y un ángulo de 50. También tenemos un ángulo de 100 y un ángulo de 100. Ajá. Y entre los dos ángulos, ¿qué tenemos? Un lado. ¿Un lado de qué? ¿De cuánto? Miren, aquí tiene que ser igual. 4 y 4. Todo es respectivamente correspondiente y congruente. Entonces, ¿cómo se llama el criterio para el tercer par de acá? Lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. O sea, el criterio ALA. Listo. ¿Preguntas? No, ¿A qué, profe? Yo no lo hice con colores. No, no importa. Yo lo estoy haciendo aquí con colores para que usted lo entienda bien. Ay, sí, porque yo lo hice con carbón. Bueno, pero igual puede pasarle los colores por encima del carbón. No hay problema. Bueno, gracias, profe. Sí. Bueno. Entonces, los espero inmediatamente otra vez, ¿verdad? Rapidito.